tipos de fosilización. También estuvimos hablando de anatomía comparada, el estudio de la anatomía comparada entre las especies para ver, ¿no es cierto?, la anatomía comparada de la homología, que es cuando nacen idénticas las estructuras, pero después cumplen una función distinta, y la analogía, cuando son estructuras distintas que después cumplen la misma función. Estuvimos viendo los fósiles existentes y estuvimos viendo las estructuras vestigiales, o sea, la huella que queda en algunos seres vivos, incluso en nosotros, de una estructura que existió, que tuvo una función específica, pero que en la actualidad no cumple ninguna función. Hoy vamos a hablar de una nueva evidencia, que es la biogeográfica, que tiene que ver con la distribución de las especies. ¿Cómo se explica esta evidencia biogeográfica? Que en algunos continentes se encuentran las mismas especies que hay en otro continente, y se explica porque en un principio nuestro planeta tenía todos los continentes unidos, formando un solo gran continente que era la Pangea. Luego se subdividió en dos grandes y se empezaron a desplazar para dar origen a los 5 continentes que conocemos el día de hoy. Y por ese motivo, cuando esto se estaba fraccionando, se estaba dividiendo y desplazando, se fueron separando algunas especies y fueron quedando las mismas especies en distintos continentes. Pero nosotros podemos encontrar algunas diferencias en ella en el paso de los años, lo que se conoce con el nombre de mecanismo de especiación, que significa que se vieron expuestas a distintos ambientes, distinto clima. El clima también reguló el tipo de vegetación que iba a haber, el tipo de fauna que iba a existir, y eso modificó y hizo que las especies se adaptaran y finalmente ocurriera el mecanismo de especiación, que empezaron a ser distintas. Y el día que uno las vuelve a juntar, porque vienen de la misma especie, entre ellas no se reconocen y no puede haber reproducción entre ellas, y si hubiese, el embrión se eliminaría antes de nacer por selección natural, o si nace, nacería infértil. Por ejemplo, una de las especies que destaca y que corresponden al mismo ancestro en común es el ñandú, la avestruz, el emú. También están los elefantes, que tienen distinta forma y tamaño en sus orejas. Y así hay varias especies que uno puede empezar a nombrar y que son diferentes, como por ejemplo el bisonte de América del Norte con el bisonte europeo, los lobos de América del Norte con el lobo de la zona de Europa, Asia, que han ido cambiando, ¿no es cierto?, porque ya las condiciones no son las mismas. Y ese mecanismo se llama especiación y dio origen a esta gran diversidad de especies, porque cada una de ellas se fue adaptando a las nuevas condiciones. Es así de sencilla la evidencia biogeográfica, porque hay especies más o menos parecidas en distintos continentes, por el desplazamiento de los continentes cuando esto se fraccionó, y porque en un principio era un solo gran continente, pero las pequeñas diferencias que puedan haber entre ellos es debido al mecanismo de adaptación que tuvieron que hacer cada una de las especies, y eso dio origen a una especiación, es decir, que tienen algunas modificaciones, por lo tanto no son idénticas y después no se pueden aparear. Aquí tenemos preguntas. Dice, analiza la siguiente información. Está ahí lo que yo le explicaba, que es el fraccionamiento del supercontinente en los distintos continentes que conocemos el día de hoy. Hace 255 millones de años, todos los continentes se encontraban unidos formando la Pangea y estaban rodeados por un gran océano llamado Pantalaza. Luego, hace 150 millones de años atrás, la Pangea se dividió en 2 enormes continentes,
el norte la Laurasia, el sur Gondwana, y hace 65 millones de años, cuando apareció el hombre, se extinguieron los dinosaurios, aparece nuestra especie, ¿no es cierto? Y estos continentes se siguen fraccionando y desplazando y dando origen a toda esta cantidad de continentes que tenemos el día de hoy. Pero ahí, hace 65 millones de años, si usted se fija en la parte que es América del Norte, todavía no se une a América del Sur, se está recién fraccionando del lado de Europa, Asia. Entonces, la primera pregunta dice, ¿por qué en diferentes continentes habitan especies de aves corredoras que, aunque distintas, tienen características semejantes? Y abajo nos muestran 4 tipos de aves corredoras. La A que se encuentra en África se llama ñandú, la B que se encuentra en el sur, emú. La letra C está el casuario y que habita, no, me perdí. A ver, me perdí con los nombres. A, África. Avestruz, África, ahí estabas, me perdí de los nombres. Avestruz, África, me vuelvo a perder. Ñandú, América del Sur, que tiene más forma de cara de pato. C es el casuario. Y no, otra vez me perdí. Emú y el casuario. Estoy enredada con los nombres, ¿ya? Pero si se fijan, el C con el D ya son completamente distintos a la B, pero todos pertenecían al mismo tipo de especie, que es una ave corredora. Y en la letra B pregunta, esta información, ¿cómo se relaciona con la idea que aportó Alfred Wegener acerca del movimiento de los continentes? Él es el que habló del fraccionamiento de los continentes, habló que era causado por el movimiento de las placas tectónicas, y él explicó este desplazamiento que muestra acá arriba, ¿no es cierto?, las imágenes, y él explica cómo esto se fue desplazando. Entonces la pregunta es, ¿cómo se relaciona lo que él dice del desplazamiento de los continentes con los diferentes tipos de especies de aves corredoras? Entonces tenemos esas dos preguntas. La segunda, que los dejé súper enredados con los nombres, y la primera, que dice por qué existen diferentes continentes en donde habitan aves corredoras y que tienen alguna característica semejante. ¿Cuál es la semejanza? Que todas son aves corredoras. ¿Qué otra semejanza tiene? Que todas ellas tienen un ancestro en común. ¿Cómo se explica eso? ¿Alguien levantó la mano, parece? No, Juan quiere un pequeño resumen de lo que dijo. Acaba de llegar. Acabas de llegar, me tengo que ir para atrás. La evidencia que estamos viendo ahora se llama evidencia biogeográfica, y estamos viendo que en todos los continentes hay una gran diversidad de especies, y esto se explicó por el fraccionamiento que tuvieron, fraccionamiento y desplazamiento de continentes, que partió como uno solo que se llamaba Pangea, y luego, al pasar los millones de años, tenemos esto en la actualidad. Pero si nosotros observamos, tenemos especies que son no idénticas, pero tienen alguna semejanza entre los distintos continentes, como es el caso del ñandú, avestruz, emú, y el otro no estaba acá, el otro que se nombra en la pregunta, ¿ya? Y luego acá, en la siguiente, nos muestran esta información, nos explica cómo se fraccionó la Pangea. Hace 255 millones de años comenzó el fraccionamiento de la Pangea, porque ya nuestro planeta lleva más de 4.500 millones de años, y aquí en el 255 comenzaron los movimientos de las placas tectónicas, pero tremendos movimientos. Nosotros nos asustamos mucho con un terremoto. Imagínense cómo sería el movimiento para poder fraccionar todo un continente y dividirlo. Entonces, al dividirlo, la primera división que se hizo fue en dos continentes, que es Laurasia en el norte, Gondwana en el sur.
hace 65 millones de años atrás, esto se sigue fraccionando, se sigue desplazando y ya nos muestra cómo va a ser lo que tenemos hoy en la actualidad, ¿no es cierto? América del Norte, América del Sur, Europa, Asia, África. Tenemos el Polo Norte, que está aquí, lo que da vuelta, ¿no es cierto? Acá lo vemos como Polo Sur y la vuelta completa acá se ve el Polo Norte y cómo se van separando también estas islas. Entonces, eso fue hace 65 millones de años y el día de hoy ya está completamente separado. Y como nosotros seguimos sintiendo estos movimientos telúricos provocados por las placas tectónicas que hay en varios de estos lugares, nosotros nos seguimos desplazando y no nos vamos dando cuenta, ¿ya? Pero cada vez que hay un movimiento, significa un desplazamiento. ¿Quién explicó esto? Alfred Wegener, hace varios años atrás, para poder explicar por qué están distribuidas de esa manera las especies y por qué yo puedo encontrar especies que tienen ciertas semejanzas en distintos continentes. Y aquí nos explica esta especie corredora, que lo encontramos en distintos continentes, y cómo podemos encontrarla y qué pasó con ella. ¿Por qué se ven tan distintas el día de hoy si en un principio todas eran idénticas y pertenecían a un ancestro en común? La letra A ver si no me equivoco, avestruz. Letra B, ñandú. Letra C, emú. Y letra D, casuario. Bien, me salió. Entonces hay que contestar estas dos preguntas. ¿Por qué en diferentes continentes habitan especies de aves corredoras que, aunque distintas, tienen características semejantes? Explique. ¿Y por qué esta información se relaciona con lo que postuló Alfred Wegener sobre el movimiento de los continentes? Dejo la palabra para que ustedes me puedan decir cómo explicamos y respondemos a esas dos preguntas. Gracias. Pueden escribir en el chat o prender su micrófono para responder. ¿Nada? Nada. Chiquillos, no saben cómo explicar esto, que lo dijimos recién y les di la explicación 2 veces, como el compañero nos pidió que hiciéramos un resumen. ¿Cómo se explica esto? Profesora, ¿podría ser que en algún momento, como en algún momento estuvieron conectados los continentes, fueron uno solo? Ahí estuvieron las dos especies, pero al momento de separarse, se separaron y tuvieron que adaptarse a los medios del ambiente, que tuvieron diferentes ambientes. Sí, correcto, eso es, ¿ya? Cuando todas vivían juntas, o el ancestro común para todas ellas, vivía en un solo supercontinente, tenían las mismas condiciones climáticas, tenían el mismo tipo de alimento, por lo tanto no tenía que variar mucho, pero cuando el continente se empezó a fraccionar, quedaron en trozos distintos, se tuvieron que decir adiós y se fueron separando. Al separarse, ustedes saben que dependiendo la latitud, los meridianos, va a depender, ¿no es cierto?, cómo son las características climáticas al desplazarse. Y empezamos a tener distintos climas, distintas condiciones climáticas. Y el clima te determina el ecosistema, es decir, cómo va a ser la flora y la fauna. ¿Qué pasó con esta especie? La que quedó en África se caracteriza por ser más un ecosistema de sabana, arbustos pequeños, agua en determinadas épocas del año, porque después tienen sequías por los calores intensos. América del Sur, donde está el ñandú, y como es América del Sur, en América del Sur, ¿qué tenemos? Mayor cantidad de vegetación, mayor cantidad de agua todo el año, temperaturas medianas que van de los 18 grados, 20 grados, y ahora que estamos teniendo más de 20 en el extremo sur, pero más o menos la media iba entre los 18
20 grados, por lo tanto, mantenían agua todo el año, no tenían ese problema, y tuvo esas nuevas condiciones y tuvo nuevos alimentos para consumir porque hay una distinta vegetación. En el caso del casuario, como usted ve en la imagen, es un terreno más árido. Ellas con su plumaje se protegen más porque las plumas les sirven para poder regular la temperatura. Y ya tenemos el otro que incluso tiene una crestita en la cabeza, también cambió sus patas, su pelaje, pero si tú miras bien la foto y se ve como que estuviera nublado, él vive en alturas. Y en las alturas, obviamente, es mucho más distinto el tipo de alimento que nosotros encontramos en lo alto de los cerros. Entonces, todas ellas se tuvieron que adaptar a nuevas condiciones y a distintos alimentos, a distintos climas. Y eso hizo que de a poquitito, porque no fue un cambio de un año para otro, fue un cambio que duró millones de años hasta quedar completamente distinta. Y si yo, por ejemplo, ahora junto al avestruz con el ñandú, que se parecen un poco más, ellas no se cruzan, porque no se reconocen entre ellas, incluso cambió su aparato genital, por lo tanto no hay reconocimiento y no puede haber una cruza entre ellas. ¿Alguien parece que iba a decir algo? Milka levantó la mano. Milka, dime. Igual lo que pasa, por ejemplo, con todo lo que es, por ejemplo, que el perro y el lobo, a pesar de que vienen de un mismo antecesor, que sería el Canis lupus, estos no se pueden cruzar porque se ambientaron fue evolucionando y ya tiene capacidades diferentes y está ambientado a otro tipo de ambiente. Sí, eso ocurre, eso se llama especiación y ocurre lo que hoy en día se conoce como aislamiento reproductivo, a pesar de tener muchas similitudes. Uno es salvaje y los otros fueron domesticados. Es decir, que un lobo salvaje, cuando apareció el hombre, y que toda la vida nos ha acompañado, es el perro, y ese lobo fue domesticado. Al ser domesticado, tenía a la mano el alimento porque el hombre se encargó de alimentarlo y de cuidarlo, por lo tanto, ya dejó de tener esa vida salvaje. Y eso fue haciendo, ¿no es cierto?, que fuera cambiando. En cambio, el lobo, que es solitario, es salvaje, él caza su alimento, él sobrevive, ¿no es cierto?, a todas las condiciones porque él se debe proteger si pelea con otro que quiere tomar el control. Hay peleas entre el grupo de lobos, pero tienen vida salvaje y completamente distinta a la vida que tiene un animal domesticado. Y así pasó con el cerdo, con el ganado vacuno, así pasó con los caballos. Todos los que fueron domesticados ya no se vieron en la necesidad de buscar su alimento, porque lo tiene a la mano, porque el hombre se hizo cargo de ello. Y eso hace que empiecen a ser distintos, cambian el pelaje, porque el pelaje tiene que ver con la comida que él tiene. Es cosa de tener un perrito que uno va, que recibe, que estaba en la calle, que vivía en pésimas condiciones, tú lo empiezas a cuidar, lo empiezas a alimentar bien, a darle agua, y en poco tiempo su pelaje empieza a cambiar, y tiene que ver con los nutrientes que el animal recibe, ¿ya? Eso hace que en definitiva exista lo que se llama el aislamiento reproductivo, que puede tener dos características. Se pueden cruzar, la hembra queda fecunda, el embrión empieza a crecer, pero ese embrión en el transcurso del desarrollo se pierde. Puede ocurrir también que el embrión nace, pero es infértil. Y puede ocurrir lo otro, que ni siquiera se van a poder cruzar porque a lo mejor no cambió el sistema reproductivo, pero cambiaron sus gametos, cambiaron los espermatozoides y cambiaron los ovocitos. Por lo tanto, si los gametos no se reconocen, no hay cruzamiento entre ellos. Y eso lleva a la especiación, que finalmente no se pueden reconocer, y eso lo descubrió Darwin en los viajes que hizo por nuestro continente. Al encontrar muchas especies que se parecían, las empezó a estudiar
y se dio cuenta de los cambios que habían tenido y por qué habían tenido esos cambios. Y así se empezaron a estudiar desde esos años todos los mecanismos de especiación y se hacen experimentos en épocas actuales, cambiándoles el tipo de alimento para ver si es cierto que el cambio de alimento puede provocar una especiación y ocurre. Las especies después no se reconocen. ¿Y cómo se relaciona con lo que postuló Alfred Wegener? ¿Cómo se relaciona con lo que dijo él? Él es un geólogo, empezó a estudiar el movimiento del continente, porque... ¿El tema de la adaptación? Con el tema de la adaptación. Y porque hubo un cambio, ¿no es cierto? Al desplazarnos hay un cambio de clima, porque son distintas las condiciones ambientales. Entonces, eso se relaciona a este movimiento de continentes que al quedar distanciados y en lugares distintos, hubo un cambio en las condiciones ambientales. Y por eso se relaciona con el descubrimiento que él hizo. ¿Y cómo llegó a descubrir esto? Los cartógrafos, que son los que se dedican a hacer los mapas, y al estudiar y hacerlo bien, este chiquillo dijo, esto calza, si yo trato de ver, los puedo calzar como un rompecabezas. Y a partir de esa inquietud, cuando vio que podían calzar, dijo que lo más probable era que cuando recién se formó el planeta, estaba todo unido en uno solo. Y de ahí partió el postulado que dice Alfred, que se llama la deriva continental, cómo los continentes se empezaron a separar. Y también lo relaciona con los movimientos que nosotros tenemos en la Tierra y que sabemos que son producidos por el movimiento de las placas tectónicas. Y eso te lleva a un desplazamiento que nosotros no nos estamos dando cuenta, pero sí sigue el desplazamiento. Embriología ahora. La embriología es otra parte de la ciencia que nos ayuda en el estudio de la evolución y de esta diversidad de especies que existe hoy en día. Acá también Aristóteles estuvo estudiando a los embriones de distintas especies. Y luego, ¿no es cierto?, tenemos a este científico que también se dedicó a estudiar a los embriones. Él se llama Carl Ernst von Baer. Él empezó a hablar de hojas embrionarias y lo que hoy en día conocemos, que las aves tienen 2 hojas embrionarias, los mamíferos, los animales tenemos 3 hojas embrionarias, y que a partir de esas hojas embrionarias viene todo lo que es la formación de los órganos. Entonces él empezó a estudiar las primeras etapas de vida de los embriones. ¿Cómo se hace eso? Es medio cruel. Yo en mis estudios también lo hice con las aves, ¿ya? Tú tienes que ir todos los días, si sabes que los huevos están fecundados, abrirlos todos los días para ir viendo los cambios del embrión en las aves día a día y cómo es el desarrollo. Y Carl Ernst von Baer lo estudió en varios animales para comparar a los embriones. Se hacen en incubadoras, ¿no es cierto?, con los animales que se puede. Por ejemplo, si yo quiero a partir de huevos fecundados, trabajo con incubadora, incluso tú te puedes hacer una incubadora en casa y no necesitas tener un gallo, una gallina para tener crías. Tú te haces una incubadora, yo lo hice en el laboratorio del otro colegio, estuvieron bien entusiasmados, pero no me quisieron cuando yo ya les dije empiecen a abrir los huevos, ya día por día, no les gustó mucho el trabajo, pero ese es un trabajo científico y empezamos a estudiar el desarrollo embrionario en las aves. Y eso es lo que hay que hacer si tú quieres conocer. Finalmente tuvimos una gallinita, era, ¿cómo se llaman las gallinas que tienen plumas en las patas? Las Kasseler, tienen un nombre esas gallinas. Y la fuimos a regalar a una persona que sí criaba gallinas, ¿no es cierto?, para que él la cuidara, porque también el día 21, cuando tenía que nacer,
no teníamos cómo cuidarlo porque no estaba la mamá gallina, así que se fueron turnando los estudiantes y la criaron como guagua, dándole la comida, ayudándole a comer, vimos cómo cambió su plumaje, y hasta que el día que dijimos que ya había que regalarlo, porque si nadie se podía hacer cargo, se regaló a una persona que sí lo quería, pero esos son los estudios que uno tiene que hacer para poder investigar. No es bonito. Después cuando lo propuse en otro curso, el otro curso ya no quiso y ahora apareció un curso que sí quiere que yo repitamos la experiencia para ellos ver, ¿no es cierto?, el desarrollo embrionario. Y ahí tú te das cuenta quién es el que tiene espíritu científico y quién no, porque el que tiene espíritu científico quiere investigar, quiere conocer, quiere saber. El que le gusta más el medio ambiente, la naturaleza, no necesita estar haciendo este tipo de experimentación. Pero así se estudian los embriones. Aquí les voy a mostrar el caso. A ver si lo puedo mover más. No se me mueve más. A ver. La idea era... No me baja así. Ahí está. Abajo ustedes ven los nombres, pero sin mirar los nombres. Y yo me dedico a estudiar la primera etapa de estos embriones. Y son embriones de distintas especies. Podemos ver que hay más semejanza, lo único que yo podría decir, hay uno que es más gordito, más cabezoncito, pero todos tienen esta prominencia, lo que en el futuro va a ser el cráneo, tienen los orbitales donde van a ir los ojos, tienen esta estructura que en el futuro van a dar origen a las extremidades, y tienen la colita que en el caso del ser humano se va absorbiendo, se va perdiendo a las semanas, y ya finalmente no tenemos la colita, pero cuando somos embriones, todos tenemos colita, ¿ya? Entonces, ahí tú ves la primera etapa y la empiezas a estudiar y tú no reconoces a qué especie se relaciona. Tenemos incluso un pez, el embrión de pez se parece con el embrión de un cerdo, de un ave, de un mamífero. La diferencia está que este es como el más gordito de todos, pero si tú miras, tiene las mismas estructuras. Lo único que es más desarrollado, más gordito. Y a pesar de ser el más desarrollado, no es una especie grande, es una especie pequeña en el futuro. Y aquí ya cuando vamos en la segunda etapa del desarrollo embrionario, tú te das cuenta, ¿no es cierto?, de que ya empiezan a haber un poco más de diferencias. Y ya en la tercera etapa, cuando ya se llaman fetos, se ven mucho más marcadas todas las diferencias. E incluso en esta, si no existiera este caparazón, tú podrías decir que ambas son aves. Pero tienen la caparazón, pero se parecen mucho. Si miras el cerdo con la vaca, también se parecen mucho. Y si miras el conejo con el hombre, si no es porque esta trompita está más prominente, pero también se parecen mucho. Entonces, ahí viene lo que se llama el proceso en el desarrollo embrionario, que se llama la diferenciación, ¿ya? Y en la etapa de la diferenciación es por causa de unos genes que se llaman la caja Tata Box o genes homeóticos que te dicen cuál va a ser la posición de tu cabeza, de tus extremidades, de tu columna y de la parte posterior. Y todos tenemos esos genes. Todos compartimos ese mismo gen que nos dice hacia dónde deben migrar las células para saber qué estructura se va a formar. Y esto se conoce como embriología, y acá también puede hacer sus estudios la genética por el tema de los genes homeóticos, que incluso esos mismos genes homeóticos lo tiene la mosca. Y todos los seres vivos del planeta tenemos esos mismos genes homeóticos. Por lo tanto, eso nos indica que tenemos todos nosotros un ancestro en común y de esa manera se explica la evolución. Entonces, ahí te das cuenta, ¿no es cierto?, que se puede hacer el estudio del desarrollo embrionario y de los parentescos que existen en todos nosotros.
Entonces, eso estudió este personaje. Después vino Haeckel, Ernest Haeckel, que también empezó a estudiar embriones. Él estudió muchas especies marinas y por sus dibujos nos podemos dar cuenta de todas las semejanzas que hay entre las especies. Pero él, se equivocó en una sola cosa: cómo explicó el linaje o la descendencia. Acá en la embriología también hay una ciencia que es el estudio de la comparación entre los embriones, que se llama ontogenia, en donde tú comparas a cada uno de los embriones para ver cuáles son las estructuras, cuáles son las semejanzas que tienen cada uno de ellos. Y como conclusión se obtiene, ¿no es cierto?, otra ciencia más que dice que existe un ancestro en común para todos. ¿En qué se equivocó Haeckel? Él habla de esta evolución, una evolución lineal, en donde primero están los organismos simples, organismos unicelulares, después surgen los peces, después surgen los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos, según él. Y según otros estudios de otros científicos evolucionistas, te hablan de un ancestro en común, pero te dice que se mantiene el linaje, o sea, que seguimos teniendo evidencias de que tenemos un ancestro en común y que todas compartimos esa evidencia, por eso se mantiene esta línea. ¿Y qué pasa en esta línea? De ahí, en la medida que van apareciendo las nuevas especies, van saliendo ramas laterales en este árbol filogenético, ¿ya? Entonces, si tú te fijas, él dice que tanto los peces como los anfibios y los reptiles no hay muchas diferencias entre ellos, sino que van unos con otros. Pero aquí, ¿qué te dice? Que esta rama, que era de los reptiles, en algún momento, cuando ya habían reptiles, de la rama de los reptiles aparecieron las aves y no apareció de este otro linaje o de los anfibios. Entonces te muestra de manera separada cada una de las especies que se fue especializando y teniendo estructuras distintas que nos marcan la diferencia entre todos. Por ejemplo, en el caso que les decía ayer, y tengo un listado de especies, tengo al pez, al anfibio, reptil, ave, mamífero, y pongo el listado, o lo puedo poner hacia el lado. Y la primera comparación yo digo, ¿ponen huevos? El hecho de poner huevos no significa un huevo con cascarón. Yo les hablaba, ¿no es cierto?, de este gameto que se llama ovocito. ¿Ellos tienen ovocitos? Los peces, las hembras ponen huevos, los anfibios ponen huevos, los reptiles ponen huevos, las aves ponen huevos, los mamíferos también tenemos huevos. La diferencia está si se mantiene externo o interno el desarrollo. Después digo, ¿tienen aletas? Digo, los peces tienen aletas. El anfibio en su primera etapa tiene aletas y después las pierde. Y de aquí para allá ya no tienen aletas. Después digo, ¿tienen patas? ¿Y a quiénes tienen patas? Después puedo decir, ¿son bípedos, son cuadrúpedos? Y los sigo separando. Después digo, ¿tienen saco vitelino? ¿Sí? ¿Quién tiene saco vitelino? El anfibio no tiene saco vitelino, pero sí lo tiene el reptil, sí lo tiene la ave, sí lo tiene el mamífero. Y después digo, de este saco vitelino, ¿tiene estructuras embrionarias, como por ejemplo líquido amniótico, amnios, placenta, cordón umbilical? Y ahí ya empieza la diferencia. Los reptiles no cumplen con todo, las aves sí lo tienen, pero no tiene placenta porque se mantiene con el vitelo, pero el mamífero tiene placenta. Todos los mamíferos tienen placenta. Después yo digo, ellos amamantan y ahí los sigo separando. Y de esa manera tú vas armando tu árbol filogenético y vas viendo cuáles son las diferencias que van apareciendo y por qué ya no están en la misma rama. Y vas buscando diferencias hasta separarlos a todos. Pero sí te explica de que todos tenemos un ancestro en común. ¿Se entiende?
Sí, por eso está mala la evolución lineal, porque esa no explica que todos nos vamos separando. Uh-huh. Así es. No explica la separación y de dónde surgieron estas especies o con quién se relaciona más. Si yo te pusiera esta línea en tu pregunta de la semana y te dijera, dime, ¿cuál de ellos tiene mayores semejanzas? Como están en línea, tú no puedes decir cuál con cuál y cuál sería el orden. Pero en cambio acá, tú puedes decir, son más semejantes aves con reptiles, porque ya los anfibios quedaron en otra rama, los peces quedaron en otra rama y los mamíferos quedaron en otra. Y ahí tú puedes decir, son más semejantes las aves con los reptiles. Tienen una cercanía, tienen una línea evolutiva más en común. A pesar de todos tener el ancestro en común, vamos preguntando después cuáles son las semejanzas más cercanas. ¿Qué otra ciencia nos explica todo esto? La biología molecular, que es la que estudia las proteínas que hay en nuestro cuerpo y también estudia el ADN. La expresión del ADN, chiquillo, es la proteína. Yo podría decir, el genotipo es ADN, el fenotipo es la proteína. Dígame. Eso, así descubrimos que nos relacionamos con todos los que serían, por ejemplo, todos los que son como se me olvidó el nombre, no sé si son chimpancés. Sí, sí, el chimpancé. Nos relacionamos por el tema del ADN, igual sí. como el perro se relaciona con el lobo por el tema del ADN, entonces descubrimos que todos venimos de un ancestro común. Y más aún, está estos genes que descubrieron los científicos que se llaman genes OX o genes homeóticos, que te dicen la distribución de tus células y por qué cuando todos en un principio somos una masa de células, puede esa masa de célula transformarse en un tronco, en una extremidad, en una cabeza, en extremidades posteriores, en una columna vertebral. Porque estos genes OX se descubrió que te dirigen el movimiento de las células para poder formar tus estructuras. Y todos tenemos esos mismos genes OX, incluso la mosca, porque se hacen los experimentos con moscas para saber. ¿Qué sería por qué sería los seres, por qué somos seres vivos? Porque tenemos estos genes. Sí. Emanuel pregunta, ¿la biología molecular consiste en otro tipo de evidencia del proceso evolutivo? Sí. La biología molecular es la que va más al hueso, como diríamos en un buen chileno. Es la que te pudo estudiar lo que tiene cada una de tus células y por qué hay personas que tienen ciertas características u otras características. Si ustedes se fijan, a pesar de ser los mismos padres, yo no sé cuántos de ustedes son casados, cuántos de ustedes tienen hijos, pero pongamos el ejemplo de los que están casados y tienen hijos. Si tienen 2 hijos o 3 hijos, porque con uno no puedo hacer la comparación. ¿Mis hijos son todos idénticos? No, porque tienen diferentes genes. Por eso se diferencia el color de los ojos, el color del pelo. ¿Y por qué tienen diferentes genes? Si vienen de los mismos padres. Porque se van separando, se van mezclando con el gen del padre y a veces algunos tienen más genes que son del abuelo o no sé eso. Lo que pasa en la herencia, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, pero el espermatozoide tiene 23, el ovocito tiene 23. ¿Alguien preguntó algo? No lo pregunté, dice, porque los genes exactos calcados no se van a repetir, dice. Ya, porque hay genes exactos calcados que no se repiten. Se pueden repetir, se puede dar. ¿Qué pasa con los gemelos? Los gemelos se explican y por qué son idénticos en todo, porque es un ovocito fecundado por un espermio. Se estaba desarrollando y ese huevo fecundado, cuando ya era cigoto, en el momento que se empieza a dividir para ir formando de una célula, 2 células, 4 células, 8 células, 16, en una de esas divisiones se rompió completo. Pero eran la misma célula con la misma información genética ya. Y por eso son gemelos. Son los únicos. ¿Ya? Porque los mellizos no es lo mismo.
un mellizo son distintos ovocitos fecundados por distintos espermatozoides. Por eso son completamente distintos y pueden salir dos mujeres diferentes, dos hombres diferentes, o puede salir un hombre o una mujer. O dependiendo si son trillizos, dos mujeres, un hombre, dos hombres, una mujer, porque son ovocitos fecundados, cada uno de ellos por distintos espermatozoides. En cambio, el gemelo es un ovocito fecundado por un espermio que se dividió cuando era cigoto en dos. Y comparten la misma bolsa común, ¿ya? El mismo amnios, el mismo líquido amniótico, la misma placenta, no tienen placentas distintas, pero sí tienen cordones umbilicales obviamente separados para poder alimentarse cada uno, pero comparten en el mismo saco. Profesora, ¿se podría esto relacionar con todo lo que fue lo de la oveja Dolly? La oveja Dolly es distinta, porque la oveja Dolly, para poder sacar una réplica, no es el mismo caso de usar un espermatozoide. Nosotros somos de un papá y una mamá, del espermatozoide del papá, el ovocito de la mamá, y juntos genes distintos, y este huevo se separa en dos. ¿Qué ocurre con la abeja Dolly? Para hacer el experimento, no tomaron células que tuvieran la mitad de los cromosomas cada uno, tomaron una célula de una glándula mamaria que supongamos tenía los 24 cromosomas. Ya estaban esos 24 cromosomas. Entonces después se le hizo un proceso para que se empezara a desarrollar en el vientre de otra oveja, no de la misma mamá de donde se sacó la dotación genética, porque de la mamá, la progenitora, de ahí vienen los genes, los 24 cromosomas. Hacen todo el proceso y se lo insertan a otra oveja distinta y se lo implantan en el útero para que ella lo críe, y por eso no tiene las semejanzas de la criadora, es como el vientre arrendado, ¿ya? Pero no tomaron cromosomas papá-mamá, solo tomaron cromosomas de mamá, y por eso es idéntica a la mamá, a la progenitora de donde vienen los genes. En el caso nuestro, no, porque somos cromosomas que vienen de papá y mamá. Ahora yo le estaba explicando por qué los hijos son distintos, y eso es la representación en las proteínas. Incluso si es que necesitara, por ejemplo, que le donáramos sangre, te van a decir, no, el papá no puede ser donador, la mamá no puede ser donador, y tú vas a decir, pero ¿por qué si somos los papás? Porque el hijo tiene proteínas distintas, porque juntó un cromosoma de la mamá con un cromosoma del papá, y eso hace que él sea diferente al papá y a la mamá, porque tu papá y tu mamá tienen los cromosomas de su propia mamá con su propio papá, es decir, de los abuelos, pero no tiene esa combinación, y como nosotros somos la combinación de cromosomas de nuestros padres, tenemos características distintas. Puedo sacar los ojos de mi papá, el pelo de mi mamá, las características fenotípicas, mi cara, que incluso te dicen, se parece a los abuelos. ¿Pero por qué se parece a los abuelos? Porque los genes que me están pasando mis padres son genes que recibieron de sus abuelos. Por lo tanto, yo a mis hijos le paso los genes de mis padres. Una parte de los genes de mis padres, no completamente, porque en la mitad nomás, ¿ya? Y esa combinación genética, después viene el estudio de la dominancia y recesivo. Por ejemplo, Francisco es pelo castaño claro, la esposa también es pelo castaño claro, y su hija nació rubia, supongamos. Y el Francisco se va a poner cachudo, dijo, a ver cómo es la cosa, ¿por qué salió rubio el chiquillo? ¿Qué pasó acá? Y yo le digo, estudiemos tu árbol filogenético. Ah, mi bisabuelo era rubio, y resulta que la bisabuela o el bisabuelo de mi señora también era rubio. Y venían esos genes ocultos hasta que mi hijo se expresaron nuevamente. Y eso te explica el por qué nace un hijo rubio o nace un hijo con ojos claros, y tú dices, pero si el tatarabuelo era, yo sabía que tenía ojos claros, pero de ahí para adelante nadie más tuvo ojos claros, y resulta que en esta generación aparece mi chiquillo con ojos claros, porque tiene que coincidir que el papá y la mamá en uno de sus ancestros también alguna vez tuvieron esa característica, y justo aparece ahora. ¿Y por qué aparece ahora?
porque se juntó el recesivo del Francisco con el recesivo de su esposa y salió este hijo. Y entonces la genética, cuando tú la estudias, es interesante para tú poder estudiar los árboles genealógicos de tu familia, o puedes estudiar algunas enfermedades, si se puede dar que tenga la enfermedad o no, o cuando tú vas al doctor y el doctor te pregunta qué enfermedades tiene tu mamá porque son más de linaje materno que paterno, y te preguntan por las enfermedades para estudiar. Y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a ver a un doctor y el doctor te empieza a preguntar, ya, tus papás, tus abuelos, y tú ves que el doctor empieza a dibujar tu árbol genealógico y te dice, ya, aquí está, tú estás heredando esta enfermedad que la tuvo tal persona, pero justo se dieron las condiciones para que tú lo tuvieras. Entonces, todo lo que yo tengo en el ADN, que son puras letras como las representan los genetistas, tú no puedes saber cómo es. ¿Cómo sabes cómo es? Por la proteína, porque nosotros enteritos somos proteína. El pelo tiene proteína, mi cara tiene proteína, mis manos tienen proteína, mis músculos tienen proteína. Yo soy una estructura hecha de proteínas que es la representación de mi material genético, lo que venía en mi información genética. Y de repente dice, chuta, tengo esta enfermedad, pero ninguno de mis hermanos la tiene, mi mamá ni mi papá la tienen, mi abuela no la tiene, pero mi bisabuela parece que tuvo esta enfermedad y justo la tengo yo. Pero las enfermedades que tienen la información en la genética, se tienen que dar las condiciones ambientales para que tú tengas esa enfermedad y se desarrolle. Que hoy en día puede ser el estrés, sufrir por algo, tener una depresión, algo emocional muy fuerte. Por ejemplo, hay personas que pierden un hijo y a los años después tienen un cáncer, porque te ve lo más débil que hay en tu cuerpo y la genética hace que esto aparezca. ¿Cuál es la parte más débil que tienes tú en tu cuerpo? Pero en cambio, aquellas personas que tienen vida sana, salen a caminar, tienen una buena alimentación, por ejemplo, los abuelos antes fumaban y ninguno tuvo cáncer. ¿Y por qué los fumadores de ahora pueden tener cáncer al pulmón? ¿Qué tiene que ver? Que ahí uno ve la vida que tú llevabas, que antes era una vida más sana, alimentos sanos, alimentos naturales y no alimentos transgénicos como el día de hoy. La parte de la biología molecular y la genética es sorprendente, chiquillos. Y también hoy en día ocurre lo que se llaman mutaciones, pero aquellas mutaciones que son beneficiosas, tú se las heredas a tu descendencia, y la mutación también tiene que ver con el cambio que sufres en tus estructuras y cómo va cambiando la especie, que son mutaciones beneficiosas. Pero hay otras mutaciones que te causan daño, como el cáncer. Tú tomas mucho sol, te puede dar cáncer de piel. Tú te haces exámenes en donde tiene que existir radioactividad, te puedes enfermar. Los alimentos que tú consumes, dependiendo de lo que tenga el alimento, te puede hacer daño. Entonces, hoy en día, ¿quién come algo que realmente sea natural? Aunque la feria me diga, caserita, cómpreme estos tremendos morrones verdes, porque estos sí son buenos, son de buena calidad, no son transgénicos. Y yo le tengo que decir, ¿Ponen conservantes o no, profesora? hay conservantes hoy en día, pero esos morrones sí son transgénicos, porque si tú tienes una planta de morrón, los morrones no son tremendos de grandes, ni por más que le eches agua, nutrientes. Es una semilla transgénica. Entonces, ¿qué hace la gente que sabe? Va a otros lugares donde hay estas ferias que te dicen que son productos naturales y tú te vas a dar cuenta que los morrones no son más grandes que esto, las naranjas también son distintas, tienen otro aroma, otro sabor. Pero ¿qué ha hecho la genética? Como es tanta la población humana que se tiene que alimentar, que han implementado preservantes, conservantes, que haga que la fruta que yo exporte dure más tiempo. Yo no sé si algunos de ustedes trabajan en algún lugar que exporta fruta y te tienen que seleccionar la mejor fruta que va afuera, y fíjate que esa fruta dura más que la fruta que consumimos nosotros. La de nosotros a la semana ya se empieza a poner mala. La que va al extranjero dura mucho más. Entonces, yo, por ejemplo, un amigo de mi hijo que es
agrónomo y encontró trabajo en un lugar que tiene que viajar a China, después va a Estados Unidos porque él es como catador, como los catadores de vino, pero él es catador de frutos y tiene que probar que esos frutos realmente están buenos. Y nos regaló una muestra de naranja, naranja Thompson y mandarina. Las naranjas llevan un mes y están intactas, y antes yo había comprado en la feria naranja y ya todas esas naranjas se me echaron a perder. Y ahí tú te das cuenta, esto tiene preservante, es distinto. ¿Por qué duran tanto? Eso es la genética y la manipulación genética. Aquí tú, ¿qué hora es, Francisco? Son 5:21. 21, ya. Aquí les explico. ¿Se acuerdan que la compañera hablaba de los genes? Estos son los genes. ¿Y qué hacemos? No traje justo el tablet. Miremos la primera línea. Humano G, gallina A, sapo G, chimpancé G, vaca G. Ya tenemos la primera diferencia con la gallina. Vamos con el segundo. Humano C, gallina C, sapo A, chimpancé C, vaca C. Sigo teniendo más igualdad con el chimpancé y la vaca hasta este momento, y ya sale una diferencia con el sapo y ya tenía una diferencia con la gallina. Tercera columna, la timina. Humano T, gallina T, sapo A, otra diferencia. Chimpancé T, vaca T. O sea, siguen siendo estos tres idénticos al humano. Vamos con la otra. G, 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 G. Todas idénticas, no hay ninguna diferencia. Siguiente, todas idénticas. Siguiente, todas idénticas. C, T, otra diferencia con la gallina. C, otra diferencia con el sapo. C, idéntico, y C, con la vaca seguimos idénticos. Vamos con la siguiente. O esta vez la T ya me perdí. Allá. T, T, C, otra diferencia. T, T, sigo estando igual con el chimpancé y la vaca. G, 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 todas idénticas, y la otra todas idénticas. En este tramo, que es uno de los segmentos del ADN, porque el ADN está formado por dos segmentos, este y este, sigo siendo idéntico con el chimpancé y con la vaca. Vamos con este, con la otra línea, porque son dos hebras de ADN. G, 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 todos idénticos, A, idéntico. Aquí vamos, C, C, G, una diferencia con el sapo. C, iguales con el chimpancé. T, y aquí apareció una diferencia con la vaca. A, una diferencia con el sapo, idéntico con el chimpancé, idéntico con la vaca. A, todas A. G, G, A, diferente. G, idéntico, idéntico. Todos idénticos, todos idénticos. Y la G, idéntico acá, distinto, idéntico, idéntico. Y todos idénticos. ¿En cuántos genes soy diferente y sé que mi linaje no viene de la vaca, pero sí estoy muy idéntico con el chimpancé? ¿Cuántas diferencias encontré con la vaca? Manuel dice varias. Con la vaca. Mira la vaca. Humano, vaca. Humano, vaca. ¿Sería la T y la C con el humano? Aquí está, ¿no es cierto? Aquí son todos idénticos en la vaca, por lo tanto no va en esta línea, pero si la estudio acá, aquí está la línea. Tengo una diferencia con la vaca en este tramo de ADN, porque no está completo. En este tramo, una diferencia, pero soy idéntico en esos tramos con el chimpancé. Así que Darwin tenía razón. Tengo cercanía con el chimpancé genéticamente, ¿ya? Si me ponen otra, porque esta es una muestra de la hemoglobina, de la proteína de la sangre que se llama hemoglobina, y estudiaron la hemoglobina del humano, de la gallina, del sapo, del chimpancé y la vaca. Y yo puedo decir que no tengo parentesco con la gallina, ni el sapo y la vaca, porque con la gallina y el sapo tengo más diferencia y con la vaca tengo una sola diferencia.
¿ya? Entonces aquí en la pregunta decía primero, sin analizar el ADN, dice, crea una predicción. ¿Quiénes tienen mayores semejanzas entre ellos? Y yo habría dicho, a ver, entre las semejanzas, podría decir chimpancé, vaca van a tener más semejanza porque para mí son animales, y la gallina con el sapo podrían tener la otra semejanza, pero el hombre está distante de ellos, no debería haber semejanza. Y esa sería mi predicción. Pero cuando tú haces el análisis del material genético, tu predicción se cae porque resulta que si nos hubiésemos quedado con este tramo, habríamos tenido que decir, tenemos relación con la vaca, o sea, tenemos parentesco con la vaca. Pero claro que tenemos un parentesco. La vaca es mamífero, yo soy mamífero, el chimpancé es mamífero. Y después se siguen estudiando más diferencias, porque en la proteína de la hemoglobina solo tenemos una diferencia con la vaca. Por un solo gen no somos idénticos a la vaca, por uno solo, en el caso del estudio de la hemoglobina. Entonces, chiquillos, así se estudia, ¿ya? Y ahí venían varias preguntas en relación a los parentescos que habían entre esas especies, después ya tú analizando completamente el material genético, porque me devuelvo. Después te pueden decir, ya, y si la gallina con el sapo son idénticos, ¿cuántas diferencias tienen ahora? No integrando al humano, sino que entre ellos nomás. ¿Cómo está el material genético del sapo y de la gallina? Y empiezo a hacer lo mismo que hice con el humano, con todo el resto. Y empiezo a buscar, y ahí yo puedo decir, la diferencia que existe entre ellos es tanta, o parece que no hay ninguna diferencia, pero yo aquí ya al mirar ya vi una. Hay una diferencia entre la gallina y el sapo, ¿ya? Así al vistazo mayor. Entonces ahí te van preguntando parentescos entre ellos y cómo tú tienes que ir haciendo las relaciones. La evidencia bioquímica que tiene que ver con la biología molecular, si tú te fijas, dice que es a nivel molecular. ¿Por qué se llama evidencia bioquímica? La bioquímica te estudia los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y los carbohidratos. Hace todo ese estudio. Y la bioquímica te dice que todos los seres vivos tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, todos. Y hay algunas diferencias en la cantidad de azufre, en la cantidad de fósforo y en los otros elementos químicos que existen, pero todos tenemos el elemento que le llaman CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y eso lo estudia la bioquímica. La bioquímica, chiquillos, es una área muy bonita en donde te explica cómo está construido tu cuerpo en base a moléculas químicas y que se llama bioquímica porque son moléculas que forman parte de tu vida, los que te mantienen con vida. El carbohidrato solo me aporta energía, el lípido solo me aporta energía de reserva, pero la proteína son las moléculas que construyen tu cuerpo, son las moléculas que te permiten estar sanos. Y cuando yo estudio bioquímica también puedo estudiar cómo son mis fluidos corporales, qué sustancias químicas tienen mis fluidos, cómo son mis hormonas, que algunas son de bases proteicas, otras son de bases lipídicas, cómo es mi secuencia de material genético, mis nucleótidos, porque el ADN te dice cómo va a ser tu proteína o el cambio que tiene la proteína. Si yo veo a mi hermano, puede que tengamos mucha semejanza y a lo mejor una sola proteína entre los dos es distinto y por eso yo no le puedo dar sangre a mi hermano o no podemos hacer un trasplante de órganos porque hay una proteína que me hizo diferente a él y es cómo se ordenó tu material genético en comparación a cómo se ordenó con tu hermano. Y ahí vienen los problemas de la aglutinación, porque si estudiamos los grupos sanguíneos, también tienen que ver con proteínas que existen en la sangre y ya vimos. La hemoglobina es una proteína que está en la sangre. Todo eso lo va a estudiar la bioquímica, pero se relaciona con la biología molecular y se relaciona con nuestro material genético. Y aquí tenemos porcentajes de aglutinación en todas estas especies. ¿Cómo analizo yo y con quién se parecen más? Mientras menos diferencias existan, es cuánto más relación tengo yo con esa especie. Por lo tanto, tengo que buscar las que tengan menor cantidad de diferencias.
con el que tenga menos diferencia es con el que más se va a relacionar, y esa es la clave. Ahí estaban esa otra pregunta, y ahí está la clave, chiquillos, para responder esta pregunta esencial. Yo tengo que buscar aquellas especies que tengan menos diferencia. Mientras menos diferencia existe, más parentesco hay. Eso, pues, chiquillos. Espero que puedan resolver y que todos se saquen un 7 y que puedan aplicar la materia en esta, porque no, por favor, no me den respuestas muy simples. Aplique la materia sobre evidencias, ya, para poder darme una respuesta bien completa. Ya, chiquillos, los dejo. Muchas gracias por estar en esta